Hola a todas, ¿qué tal estáis? Voy a grabaros lógicamente el audio que ya estoy grabando, pero quiero contaros un poco las respuestas que me habéis dado por la story de Instagram. La verdad es que me han encantado, me han encantado, me han maravillado. Y es cierto que algunas son preguntas directas, con lo cual os puedo responder directamente, y otras son como temas en plan temazos, que nos darían para mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, hay una de vosotras que me pregunta cómo poner límites sanos. Los límites sanos tienen que ver con qué me hace sentir bien a mí. Entonces me lo pregunto a mí misma, ¿qué me hace sentir bien a mí? Y en base a eso voy a establecer un límite con la otra persona. Por ejemplo, si esa persona se dedica a criticar o se dedica a hablar, pues igual no me voy a exponer tanto a ella. Y no es porque no la quiera, sino porque estoy decidiendo escogerme a mí, ¿vale? Eso sería un límite sano para ti, por ejemplo, ¿vale? Creo que os puede ayudar el tenerlo ahí. Os aconsejaría para este podcast y para los demás, igual tener una libreta a mano. Sé que muchas los escuchéis en el coche, otras paseando, pero os diría que si queréis realmente profundizar en los temas, que tengáis como una libreta a mano para ir anotando algunas cosas que os resuenen para poder luego pues meteros dentro de ellas y que de verdad los audios os ayuden de alguna forma en vuestra vida. Otro límite sano sería, pues por ejemplo, eh, tengo algún problema pues, con alguna persona, pues verlo de forma comprensiva, ¿vale? Decir, bueno, pues igual esta persona me está hablando en base a su dolor o tiene estas necesidades o estas cosas y no posicionarnos de forma como soy mejor porque estoy viendo que tiene esta carencia y esta necesidad. No, entendiendo desde la humildad, esta persona tiene esta situación, entonces se comporta de esta forma, entonces cuál es el límite para que me sienta a gusto conmigo misma y también con esa parte, ¿vale? Espero que te ayude la respuesta y si no ya me comentarás. Hay otra persona que pregunta, ¿se puede enamorar de verdad una persona en un mes? A ver, el enamoramiento por supuesto que se puede dar en un mes, incluso se puede dar en 3 días, es enamoramiento. Recordad que siempre os comento que el enamoramiento es tóxico, no es sano, ¿vale? Porque en el enamoramiento no conoces a la persona, la tienes por las nubes, estás chutadísima de endorfinas y no piensas, con lo cual no es sano, porque una persona puede estar dentro de una relación estable y enamorarse de otra externa, porque lo fastidiado, por así decirlo, o que es más complicado, es una decisión consciente de amor de me quiero quedar con esta persona. No el enamoramiento. El enamoramiento es súper fácil, súper fácil. Disfrutar de la hora y no pensar tanto en el futuro o en el que pasará mañana, ¿vale? Esto es una pregunta, ¿vale? Entiendo que es como estar más en el presente. Esto lo hemos hablado en muchos audios, ¿vale? Si no lo habéis visto, no lo habéis revisado antes, dadle una oportunidad a los audios anteriores, sobre todo lo que hablamos de pensamiento en bucle o pensamientos más rumiativos, ¿vale? Porque necesitáis conectar más con el momento presente, con la respiración, con lo que estáis disfrutando y no tanto con la mente y con el qué sucederá en un futuro o puede haber actuado de X forma en un pasado. Hay otra persona que me pregunta por la sexualidad consciente. No sé bien qué es, pero lo vi en algunas de tus stories. Vale, por si no lo sabéis, hace poco hice un taller presencial de sexualidad consciente. Es una cosa que me maravilla, que me encanta hacer y que salen barbaridades en las sesiones con las mujeres, que también quiero hacerlo con hombres, pero bueno, normalmente los hombres nos animan a venir a estas cosas. La sexualidad consciente tiene que ver con todo técnicas y prácticas vivenciales, de empezar a sentirte, empezar a conectar, empezar a observar y sentir con todo tu cuerpo, experimentarlo desde otra energía y desde otra parte. No experimentar la erótica desde un plano tan físico, genitalista, reduccionista, coitocentrista y todas estas historias, ¿vale? Sino que tiene que ver más con una corporalidad, con un sentir y con un plano que oscila mucho entre el cuerpo físico y el cuerpo energético. No sé si te he respondido muy bien, pero es una cosa que
es, incluso para mí, es mucho más fácil de vivenciar que de explicar, porque si no lo sientes o no estás en un taller para experimentarlo, es más complejo. De hecho, a las mujeres que tuve en el taller que lo hice ese sábado, había alguna, bueno, se sintieron todas removidas y para mí que una persona se sienta removida es guay. Luego cada una lo interpreta pues como lo interpreta. ¿Por qué es guay? Porque es consciente de, ostras, necesito trabajar esto, o hay esta situación en esta otra parte, o siento que tengo un bloqueo en X parte de mi cuerpo y que necesito moverla más o canalizarla de otra forma, ¿vale? Es chulo, es chulo. Vale, luego hay preguntas que son como mucho más grandes. Por ejemplo, cómo sanar las carencias emocionales en la infancia. Eso necesita terapia. Eso no puedo deciros cómo sanar las carencias emocionales en un audio porque es algo como tan grande y tan ambiguo y tan personal que no puedo. Igual que hay una persona que me dice miedos, cómo superarlos. Depende un poco qué miedo, ¿vale? Pero os diré que los miedos hay que enfrentarlos de cara, no escapando y huyendo de ellos, porque entonces se van a hacer más grandes y van a tener más poder. Me preguntan también cómo subir la autoestima. Subir la autoestima tiene que ver con centrarte más en ti y no centrarte tanto en el resto. Hay un audio que os mandé por ahí por el grupo también que tiene que ver con este tema, que fue cuando os hablé de buscar el refuerzo externo. Cuando se busca refuerzo externo y no estás dentro de ti, ahí hay baja autoestima. Escúchate ese audio otra vez, que sé que estabas en el grupo y que te puede venir bien. Hay otra persona que me dice eso, ¿vale? ¿Qué es el miedo y su gestión? Vale, como ha vuelto a salir el tema, os diré que el miedo es necesario, es una emoción y está bien. El miedo se... Esto lo trabajo mucho en la parte energética, vamos a decir como que se acumula en una parte del cuerpo que son los riñones. Y es necesario soltar los miedos y soltar todas las emociones porque al final se terminan enquistando. Lo contrario al miedo es el valor. Entonces, es ser consciente de qué miedos tengo y qué voy a hacer para gestionarlos, qué necesito. Y no de repente tengo un miedo y voy a, no sé, a enfrentarme con él y pelearme y pasarlo mal y sufrir. No, tiene que ver con establece una serie de pasos y crea uno muy pequeñito para empezar a caminar. Y ese es en el que debes centrarte para empezar a superar y empezar a gestionar. Vale. Buenos días, me dicen. Reprogramar la mente para no procrastinar, no negatividad, etcétera. Afirmación. Vale. Cuando queréis hacer estas cosas, se trata un poco como con el miedo. Incluso lo hablamos, sé que esta persona no estuvo en el encuentro pasado del domingo y que quería estar porque me ha escrito un mensaje privado. Decirte que en el encuentro pasado hablamos, por ejemplo, del tema de los atracones de comida. ¿Vale? Todas las gestiones tienen que ver con pequeños pasos y con muy pequeños pasos. ¿Vale? Es decir, ¿qué cosas procrastino en mi vida? ¿En qué cosas soy negativa? Elige una cosa. Elige en qué procrastino o en qué soy negativa. Una cosa, una única cosa. Pequeña, pequeña, ¿vale? No empieces por un reto enorme porque entonces lo vas a dejar. Por ejemplo, pues así que me levanto, empiezo a entrar en pensamientos negativos porque ya me pongo ansiosa por todo lo que me toca hacer. No, bloquea eso. ¿Qué quiere decir que bloquees eso? Pues pacta contigo, por ejemplo, no empezar a rumiar o pensar hasta que llegue el mediodía. Voy a centrarme en lo que me toca hacer o en cómo es mi rutina y hasta el mediodía no permito entrar a la mente en eso, ¿vale? Es que tú misma te establezcas rutinas para romper ese patrón y reprogramar la mente, ¿vale? Pero todo tiene que ver, chicas, con disciplina, constancia, y que si hay algún día que no lo sintáis, pues está bien, permitiros también, ¿vale? Tampoco agobiaros todo el rato. Y lo que os dije, una libreta para todas estas cosas, ¿vale? Y para que luego podáis reflexionar y darle una vuelta. Si no, lo que vais a hacer es, voy a estar parloteando, soltándoos de rollo, y os va a dar igual y la semana siguiente va a ser algo similar. Entonces, por favor, intentad profundizar vosotras después de lo que os mando. Sobre superar una pérdida. Las pérdidas necesitas pasar por el duelo. Una vez pases por el duelo, ya está.
ya está, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las pérdidas? Que necesitas aceptar que estás en ese proceso de dolor, que estás en ese duelo, que igual tenías unas expectativas muy altas, que igual tenías muchísimo amor hacia esa persona, que igual necesitaba irse, ¿vale? Tiene que ver con la comprensión y con la aceptación para que puedas pasar por el duelo, porque el duelo muchas veces pues tiene esa parte de rabia, de negación, de dolor, y una vez puedes transitar por todo eso permitiéndote estar en esas emociones, soltándolas, llorándolas, gritándolas, sacándolas, puedes llegar a ese punto de amor, comprensión y soltar. Pero hay que transitar por todas ellas, no se puede pasar de forma mágica de una u otra, ¿vale? Lo que sí, por favor, no os enganchéis tampoco a esas emociones negativas, lo que hablamos el domingo en el encuentro, meteros en el pozo, pero salir del pozo, ¿vale? O sea, no os quedéis ahí rezongándoos y abrazándoos a toda esa película, ¿vale? Salid de él, por favor. Hola Raquel, me gustaría sobre gestión de críticas externas. Vale, ganar autoestima. Vale, las críticas externas. Tenéis el audio, ¿vale? Ese audio que os hablaba de que se busca refuerzo externo, lo que digan los demás y todas estas historias. Em, las demás personas siempre van a hablar, ¿vale? Porque es algo que estamos como habituados a nivel de sociedad, estamos como habituados a hablar de los demás y aún no se nos ha reeducado a poner foco en nuestras situaciones y a ser más compasivos y comprensivos con los demás. Entonces, cuando los demás hablen, intentad no tomarlo personal, intentad deciros, es suyo, no es mío, estoy en mi camino, estoy en mi proceso y su película es suya. ¿Por qué os digo esto? Porque todas las personas van a opinar en base a lo que ellas consideran que es mejor, con sus limitaciones, con sus creencias, con su visión del mundo, y que es válida para esas personas, pero es que para vosotras no, porque tenéis otra visión distinta del mundo, ¿vale? Y no tenéis que recoger las cosas de los demás, no recojáis todas las semillas de los demás, ¿vale? Cuando alguien os da un consejo sin ser pedido, se está situando en una posición superior a ti, está como eh, la gente no lo hace por mal, ¿vale? Pero normalmente es como, mira, pues puedes hacer esto, la solución es lo otro, ¿vale? Y lo que hacen al final es posicionarse como decir, mira, pues veo todas las soluciones que hay, o igual deberías hacerlo de esta forma, o igual no sé qué, o igual no sé cuánto, pero es que igual no es válido para ti. Y está bien, ¿vale? Entonces cada vez que alguien haga una crítica, decir, bueno, su visión, es su perspectiva, es suyo, decido conscientemente si lo quiero recoger o no lo quiero recoger. ¿Por qué? Porque necesito centrarme en mí y en mi propio proceso. Y eso no me hace ser egoísta, sino que comprendo que la otra persona me lo dice, igual para bien, o desde su mundo, o desde su dolor, o desde la película que tenga, y es suyo, no es mío, ¿vale? Tenedlo muy claro esto, ¿vale? Tiene que ver con lo de no tomarse a lo personal las cosas. Otra persona me dice, por ejemplo, ¿qué es ser casa en relación a mí y a mi cuerpo? Hablas en historias de esto. Muchas gracias. No sé si lo visteis en una story, puse que cuando asistía a un taller de sana danza, que sabéis que me gusta mucho la parte de danza, de expresión de la danza, que no sé si saldrá el retiro de este domingo, pero bueno, sabéis que os he comentado, ¿no? Que igual hago otro para octubre o así. Bueno, esto no es claro, ¿vale? No os quedéis con esta historia de que voy a hacer un retiro para octubre o noviembre porque no lo tengo nada claro. Pero la danza, cuando hice esa sesión de danza, cuando asistí a ella, la palabra que me salió en relación a mi vivencia con esa danza, con ese movimiento, era casa. Y esto ya me había sucedido. El año pasado asistí a un retiro de Tantra y me di cuenta, fui consciente de que me gustaba mucho estar en mí, danzar conmigo, cómo gozarme, cómo sentirme, cómo estar, ¿no? En mí. Y me resonó a ese retiro pasado y me salió esa palabra. ¿Y qué quiere decir que seas casa? A que tú misma eres tu hogar, eres tu cuerpo, o sea, habitas ese cuerpo, no es que seas ese cuerpo en sí, sino que habitas ese cuerpo, tu alma, tu cuerpo energético, habita ese cuerpo físico. Y ese debería ser tu hogar o
tu refugio, tu bienestar, tu volver a ti. ¿Vale? No sé si os pasa, bueno, os tengo comentado, ¿no? Que soy altamente sensible, sobre todo a tema, bueno, a veces depende de qué situaciones, ¿no? Gritos, a veces luces, a veces diferentes contextos, ¿no? Depende de dónde me mueva y depende de cómo esté mi estado de ánimo o mi cuerpo en ese momento. Entonces, muchas veces necesito, bueno, el silencio lo necesito muchísimo. Y el pasar un fin de semana sola, también, pero sola me refiero a sin amigas, sin parejas, con mis gatas, en mi casa y haciendo lo que me apetezca, yéndome a pasear o como cuadre. Pero, ¿por qué? Porque necesitas volver a ti y estar en ti. Necesitas también salir un poco de lo que hay alrededor, porque al final luego fuera hay como tanto ruido y tantas historias y hay mucha gente que vive muy anestesiada, queriendo tener mil planes, quedando con un montón de personas, haciendo un montón de cosas y al final lo que hacen es como evitar estar consigo mismas y tú misma realmente eres tu refugio, eres tu hogar, eres tú y está bien. Bueno, espero que se haya entendido y voy a seguir con las dos últimas. ¿Por qué criticamos de los demás lo que no nos permitimos a nosotras mismas? Darnos permiso. Uf, esto es súper común, ¿eh? Es muy, muy, muy curioso. De hecho, esto lo veo mucho en un plano erótico festivo, ¿no? Es como que criticamos lo que hacen otras personas porque no somos conscientes de esto, ojo con ello. No nos sentimos capaces o no nos permitimos o no estamos ahí o nos despiertan ciertos dolores o ciertas cosas o nos genera cierto rechazo. Cuando hay toda esta historia, cuando hay toda esta carga emocional, deberíamos analizar por qué me molesta tanto o por qué me rechina o por qué me altera o por qué todo esto, ¿no? Pero bueno, no solemos estar en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí deberíamos pues intentar plantar esa semillita de, ostras, es que igual a mí me gustaría hacer o estar donde esa persona está o ser como es. Y es como decir, ¿qué me molesta? ¿Qué hace que me molesta? ¿Quiero eso? ¿Vale? Hay una cosa en psicología que es que cuando nos molesta algo suele ser porque ese comportamiento lo hemos vivido en un pasado, nos recuerda a nuestra infancia, porque queremos ser como esa persona o porque somos como esa persona. ¿Vale? Ahí hay reflejos y cosas que son como muy, muy interesantes. Creo que os conté en algún audio que cuando asistí al curso de viajes astrales había una persona que se enfadaba muchísimo cuando lo interrumpían. Y luego esta misma persona era quien interrumpía al profesor, ¿vale? Entonces tendemos a criticar lo que hacen los demás, pero que nosotros también hacemos muchas veces y no lo vemos, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, permitirse, ¿vale? Permitirse ser, permitirse estar, permitirse un poco lo que os apetezca y ser libres en ese sentido, ¿vale? Porque no podemos vivir la vida en base a los patrones y las historias de los demás. Y por último, ¿cómo aprender a no sentirte juzgada? Te sientes juzgada porque tú también te estás juzgando, ¿vale? Esto es lo que quiero que tengas presente. Si alguien te dice algo y te remueve, es porque igual crees que hay algo de razón ahí también. Y porque también le estás dando poder a esa persona o a esa circunstancia. O porque para ti es importante esa persona y le sigues dando poder. O, ¿vale? Porque tienes dudas en ese sentido. Entonces la idea es que vuelvas a ti, que vuelvas a ti, que vuelvas a decir, ¿soy eso que me están diciendo o no lo soy? Porque si tú realmente te sientes segura de quién eres y cómo eres y cuáles son tus valores y tus sentires, no te vas a ir tanto con los demás. ¿Vale? Esta es la historia. Y bueno, chicas, espero que os haya gustado mucho, madre mía, 20 minutos. 20 minutos, no esperaba ni de broma que fuera tanto, pero bueno, quería responder un poco a todas. Entonces, bueno, puedo hacerlo así de vez en cuando, que está chulo, ¿no? Porque en vez de ser un audio centrado en una cosa, es como un popurrí de temas distintos. Y ya me contaréis qué os parece. Me mandéis un mensaje a Instagram, así que ya sabéis que ahora en los encuentros online hablamos más de cómo os sentís y cómo estáis que de los audios. Los audios me lo mandáis de forma privada, ¿vale? A ver cómo habéis sentido este,
porque es completamente distinto. No se ha repetido ningún tema, quitando el de los miedos un par de veces. Así que nada, que tengáis una semana estupenda, ¿vale? Un besito gordo y nada, recordad que si os queréis apuntar al retiro de junio, el domingo es el último día para la reserva, ¿vale? Que tengáis una feliz semana. Besito enorme.